Es un gran poema, Mari Carmen. Se parece a lo que haya hecho yo. Aunque lo haya hecho yo, pero quizás... pero se ve la influencia de los de Miguel y se ve donde más en estos manifiestos. Se ve donde más. Y en Somno Solvi también se ve. Y en Somno Solvi. Yo creo que eres el seguidor de Miguel que para mí que más, con más nivel has mantenido. Sí, no es por nada de que esté delante. Sí, es lo único que me reconocen. ¿Tienes mucha diferencia de edad con Miguel? Sí. Cuando tú lo conoces... Nos llevamos más de 15 años. O sea, somos de otra generación. Miguel era el mayor de 7 y José Antonio el penúltimo. Profesor en el colegio, licenciado en letras y siempre poeta, y profesor del colegio, donde nos daba unas clases absurdas, surrealistas y maravillosamente libres. Decía lo que quería. Le decían que daba historia, pero fíjate, ahora te lo digo, Mari Carmen, la daba en inglés algunas veces. Sabía inglés, otras veces daba inglés y hablaba de historia o hablaba de tonterías, de literaturas o de gimnasia, que no había hecho gimnasia en su vida. Pero le gustaba lo raro. Hay que seguir buscando en lo raro. Porque él es autodidacta, la gran vena surrealista que tiene. Y yo creo que sí es autodidacta. Se juntó siempre con amigos absurdos como Luis García Brines, que era un año menor que él, pero que estudiaban y iban juntos. Y Luis García Brines hacía barbaridades tan geniales. Se encuentra a la señora de Palá, el notario. Palá, el notario, era un hombre majo, de derechas, demócrata. Ahora me gusta decir los que eran demócratas de derechas, como García Atance, como José Luis Lacruz, porque la verdad es que a veces hemos sido ingratos con gentes que no han hecho mal, que claro que lo único, pues que se adaptaron mejor al régimen, pero que incluso ayudaron en momentos determinados pues a salir de la cárcel a gente o a recriminar algunas cosas, y yo diría incluso a fusilamientos delante de las tapias del cementerio. Don Juan Moneva y Pujol, de este sí que lo has oído nombrar muchas veces, ¿no? Pues bueno, yo creo que es uno de los que salvó a mi padre y que salvó a mucha gente más. Y Luis Hornoliria. Abrines se junta con la señora de Falá. ¡Oh! Doña Carmen, hablaba así, Luis. ¿Cómo está de guapa? Esto estaba yo delante, ¿no? ¡Qué joven! Por usted pasan los años al revés. El que está muy viejo, que lo he visto esta mañana o ayer por la tarde, es su marido, don Paco, ¿verdad? Palá, qué mal lo vi. Dice, ¿aún vive? ¿Vive aún? Esto eran las formas de bromar de Luis García Brines, ¿no? Aunque en estos arranques hablaba así, pero él era serio. Y cuando iba a la universidad, pues iba vestido de lo que le diese la gana, porque eso sí, no había quien lo sacase de sus disfraces. Iba a las clases de griego, en una clase de griego, te hablo que era profesor mi padre, con una barra de fontanero de 2 metros. Y la gente ya, a García Brines le preguntaba lo de los profesores, lo dejaban entrar, los bedeles salir, y luego se enteraron para qué era, porque se divertía yendo en los tranvías con la barra, la ponía de pie, se ponía seria y se agarraban todo el mundo. Y cuando llegaban a una parada, y saltaba la barra y salía la gente disparada. La gente muy cabreada, eso sí, pero nada más. Recuerdo con los militares, nada más que los veía, ya podías echar a correr. Que además a él no sé por qué no le pasaba nunca nada. Había un grupo de militares en lo que era la Plaza Aragón, frente a Capitanía General. Los veía y iba directo. Se agarraba a ellos y decía, ¿qué? Haciendo conspiracioncicas, ¿verdad?
conspiracioncicas, ya os daría yo. Ya. Se quedaban. Luego veía un cura, se ponía a correr dando vueltas al sol alrededor. Y dice, te quieres escapar, ¿verdad? Pero te tengo bien acorralado, ¿verdad? No podrás. Dice, claro, pero claro, os tengo que acorralar, los curas, los célibes, que vivir de eso, que no sé qué. Y se iba despotricando. Y luego a él no le... Bueno, creo que le han molido la cara, hostias. Sí, pero tampoco lo contaba. Claro. Tampoco lo contaba nunca. O sea, no se quejaba. Ya el pobre Perico Marín, otro surrealista extraordinario de la OPI, le dijeron en un bar, pero que usted está hablando mal de Franco, le vamos a... no vuelva a hablar usted nunca mal de Franco. ¿Habla un mal de Franco? Y dice, sí. Y dice, vuelve a decir lo que ha dicho. Y coge el tío, se sube encima de un taburete y dice, Franco es un cabrón. Naturalmente fue a la cárcel 2 años y medio o 3. Su madre murió estando él en la cárcel. Pero bueno, eran unas cosas, pues sí, eran... Pero las de García Brines es que eran preparadísimas siempre, ¿no? Daba clases a los reclutas, las pedía dar él siempre. Cuando había alguna cosa que le pasaba por la cabeza era incapaz de frenarse. Y entonces lo sabían ya, todo el mundo lo sabía. Y luego él nunca los contaba, te las contaban gente que había estado en la clase. Ustedes, que no saben nada, clases de chuscos. Están los chuscos, están los bichuscos, que son de 2 días, dice, y están los chubascos, que son cuando llueve. Clases de gotes. El gote, todo en uno, el bigote, que es 2 gotitos, y el cogote aquí detrás. A la cara. El director de la Universidad de Jaca y decano de la Universidad de Zaragoza vino a dar una conferencia, lo llevé yo en el coche, entonces yo ya conducía. Bueno, cuando llegamos a la universidad ya se nos había escapado 2 veces del coche y nos enteramos de que había que llevarlo forzado cuando lo encontrásemos, porque lo esperaban todos los militares de la escuela de montaña. No sé qué había hecho, pero iban a por él. Las escalinatas de la Universidad de Jaca formaban allí para recibir al conferenciante todos los profesores. Abre el coche García Brines y empieza a subir. ¡Amigos! Monje José Luis, monjecico, si te quiero una obra. Pero antes de llegar, y cuando va a subir la última escalera, tenía la especialidad el cogerse con una zancadilla él mismo y caer dando una voltereta. Y se queda allí en el semicírculo delante de todos. Y, monjico, tú me has salvado, tú venís a salvarme, ¿verdad? Lo que pasa es que no sabes inglés, no sabes ni alemán, estás de lector en Zurich y no sabes. Y dice, pero bueno, te quiero mucho. Dice, a quien no quiero nada. Y estaba allí presidiendo todo en el semicírculo. Es a la carra, es un muerto, ¿verdad? Qué pesado es, qué soso. Bueno, entonces ya se relajó todo. Era tan terrible que relajaba todo. Miren, era serio, ¿no? También. Serio y divertido y somardón. Era como José Antonio, muy somarda. Bueno, José Antonio es como él era, como Miguel, aunque José Antonio es buen poeta, y tiene poemas que no me los sé, pero tiene algunos surrealistas y muy tiernos, muy preciosos. Bueno, pues seguiremos hablando de poesía cuando quieras. Hombre, y si quieres recitando cosas mías y manifiestos. Que contaba José Antonio, esto era muy bonita, que su padre cuando estaban en Jaca para la guerra, sí,
que estaban los alemanes en Canfrán. Sí, iban a Jaca, sí. Iban, Y mi padre se juntaba con su padre en Jaca, sí. y hablaba con el jefe de los alemanes en latín, que eran muy cultos, Sí, los nazis. sí, sí, les Y hablaban su latín. padre ya hablaban, iban todas Bueno, las tardes a claro. alternar a la estación, Claro. iban paseando. Es que el alemán, Y al hablaban igual en que el latín. inglés y que todos los idiomas germánicos, tiene el 60% de sus raíces de palabras son latinas. Y entonces mi padre también se entendía bastante bien, era profesor de griego y latín. Daba gusto verlo ir a Inglaterra y hablar utilizando las palabras que tenían raíces, o sea, las raíces latinas. ¿Tu padre era esperantista o era Era esperantista, mi padre era un políglota de verdad. Griego, latín, francés muy bien. Había estudiado románicas, aragonés, lo hablaba muy bien, como el cheso que era. El esperanto era su vocación por lo universal, hacia una comprensión y una comunicación universal, como única forma de evitar las guerras. Bueno, amigo. Esta es mi juvenil despedida.